tiempo a la época que estábamos viviendo en el año 99. Se adelantó y que ha sido la base para construir todo el sistema para proteger los derechos humanos de nuestro pueblo. El derecho al trabajo, el derecho a los ingresos justos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todos los derechos los tiene garantizado nuestro pueblo en proceso de construcción, muchos de ellos que nunca jamás los tuvimos. Derechos económicos, derechos de todo tipo. Así que la base fundamental de la vigencia de los derechos humanos universales, que se conoce y que tiene una tradición ya de construcción de 2 siglos, está en nuestra Constitución, está en los proyectos y planes que se desarrollan todos los días, en las grandes misiones que desarrolla el presidente Hugo Chávez. Así que Venezuela hoy vive un florecimiento gigantesco, histórico, producto de la revolución liderada por el presidente Chávez, producto de la nueva democracia que hemos venido construyendo. En segundo lugar, nosotros participamos activos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Hay un sistema universal de derechos humanos. Hace un año exactamente presentamos el examen periódico universal, el EPU, frente al Consejo de Derechos Humanos. Allí fue una delegación nutrida de todo el Estado venezolano, se presentó durante varios días, luego fue evaluado durante un mes y luego fue aceptada, asumido nuestro informe con algunas recomendaciones para el fortalecimiento de diversos sectores de la cultura, de la vida de nuestro pueblo, de la educación, de la salud, del sistema penitenciario, etcétera. Así que nosotros participamos desde adentro con mucha fuerza en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, fue reformado, cambiado, producto de críticas que se hicieron muy fuertes durante los años 90 y se estableció el sistema del EPU, del examen periódico universal. Ahora, hay un punto específico, que es el punto de la degradación, de la decadencia del llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que efectivamente durante los años 70, cuando nació, 80, protegió de alguna forma a los movimientos civiles que luchaban contra las dictaduras en Centroamérica, en el Cono Sur, dictaduras impuestas por la élite estadounidense siempre. Ahora, fíjate, esto que llaman la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, tiene todo un historial de violación de la Convención Interamericana contra Venezuela. Ellos han violado de manera permanente, insistente, la Convención Interamericana, que obliga a que la Comisión y la Corte respeten, en primer lugar, la constitucionalidad, la legalidad interna, los mecanismos jurisdiccionales para el trato de cualquier tema que sea llevado a las distintas instancias administrativas o judiciales del Estado venezolano. Ellos han emitido opiniones previas a situaciones que no han sucedido. Por ejemplo, una de las últimas, el caso de la supuesta masacre de los Yanomami. Llaman de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestra embajada en la OEA para decir que necesitaban información sobre esa situación y no habían terminado de colgar el teléfono con la embajadora alterna nuestra, Carmen Velázquez, cuando estaban sacando un comunicado agresivo contra Venezuela, calificando una supuesta masacre que nunca sucedió, que fue una denuncia hecha por una ONG fantasma, por un supuesto testigo que al final lo llevamos al sitio de los eventos y se desmintió. Así que ni siquiera esperaron la respuesta de Venezuela frente a una situación que nunca existió. Lo que sucedió exactamente hace 2 o 3 meses, que colmó la paciencia de los venezolanos, de nuestro Estado, del jefe del Estado y de los jefes de los poderes públicos, cuando protegen con una medida sin referencia histórica ninguna, protegen a un terrorista convicto por la ley venezolana, que ha huido de la justicia venezolana, que colocó bombas, ahí están las pruebas en el expediente, colocó las bombas en el consulado de España y en la oficina comercial de Colombia en Venezuela, un terrorista protegido por la Comisión y por la Corte. Hay un punto que me llama la atención. ¿No cree usted que se está aplicando doble rasero cuando se está criticando a Venezuela por denunciar la convención? Porque Estados Unidos nunca ha reconocido esta convención y sin embargo no se critica. Ahora que Venezuela, de forma soberana, está optando por no reconocer esta convención y denunciarla, le llueven todas las críticas. Pareciera que hay un doble rasero. ¿No lo considera usted? Bueno, Estados Unidos efectivamente no reconoce la potestad ni la jurisdicción de la Comisión Interamericana
en ningún asunto dentro de su territorio, y menos de la Corte Interamericana. No ha hecho efectivo la Convención Interamericana, pero de todas maneras, esta comisión y esta Corte, como tienen su sede y su funcionamiento en Washington, está llena y está plena de un funcionariado que está subordinado a los dictámenes de la élite que gobierna los Estados Unidos y que ha convertido la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en instrumento político en contra de los procesos progresistas, populares, de cambio de América Latina y del Caribe. Y han querido utilizarla para criminalizar los procesos de cambio. Nosotros pudiéramos, yo pudiera a ti, te voy a entregar el documento oficial que está siendo circulado por todos los gobiernos del mundo, pero pudiéramos conversar largamente la lista de abusos, de violaciones de esta comisión y esta Corte contra Venezuela, empezando por uno sumamente sensible e importante. La Comisión Interamericana fue el único organismo internacional multilateral, perteneciente a un organismo multilateral, que reconoció la dictadura de Pedro Carmona Estanga de 47 horas en Venezuela. La única. Nadie se atrevió. Ahí están los documentos donde ellos se refieren directamente a un supuesto canciller que, bueno, ahora apoya estas candidaturas de derecha en Venezuela. Desconoció y no protegió a un jefe de Estado como el presidente Hugo Chávez, que estaba en funciones, y lo llamó señor Hugo Chávez, cuando en su momento, cuando emiten esa carta el 12 de abril del año 2002, el presidente Hugo Chávez estaba secuestrado en Venezuela y su vida corría peligro. Casi a las mismas horas que llegaba la carta de la Comisión Interamericana reconociendo el gobierno golpista, de acuerdo al testimonio del presidente Chávez, casi a esa misma hora lo estaban fusilando a él. Así que nosotros tenemos una lista larga de decisiones oprobiosas de la Comisión y de la Corte, y hemos tenido paciencia, más de 10 años de agresiones, paciencia, más de 10 años para plantear un cambio, una transformación de la Comisión, de la Corte, un cambio profundo para que no se siga violando la Convención Interamericana. Recientemente en Cochabamba se dio un debate que lo saboteó los Estados Unidos, y con toda esa paciencia, con la orientación del presidente Chávez de hacer propuestas para cambiar esto, bueno, sencillamente en el transcurso de los 2 últimos meses, cuando en Venezuela los poderes del Estado estaban evaluando este proceso de cambio que se está planteando en la OEA para la Comisión Interamericana y para la Corte Interamericana, sencillamente nos lanzaron 2 dardos venenosos, realmente repudiables. No puede haber un venezolano o una venezolana o una gente honesta, humanista, decente en nuestro mundo, en nuestro continente, en nuestro mundo, que pueda estar de acuerdo que se utilice la Convención Interamericana para proteger a un terrorista que puso bombas, que atacó y que está asilado políticamente en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. No puede haber un gobierno en este mundo que pueda aceptar que se le califique que se ha hecho una masacre contra un grupo de indígenas y no se le pida información ni siquiera para ver si eso es verdad o es falso. Y ahora hoy, fíjate, a esta altura, hoy 11 de septiembre, horas de la noche, ya está demostrado y es público que fue mentira la denuncia hecha por esta ONG de derecha y por los medios de comunicación como CNN de una supuesta masacre al pueblo de Yanomami. Ya es público que eso es falso y la comisión no ha dicho ni pío, no se ha pronunciado de ninguna manera. Finalmente, faltan ya poco más de 25 días para las elecciones presidenciales y la Comisión Electoral de UNASUR viene a Venezuela. ¿Cuál es la articulación que se está haciendo para las reuniones previas que se van a mantener a este evento electoral con la Comisión Electoral de Mercosur? De UNASUR, corrijo. Gracias a todo el esfuerzo de construcción de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que como todos recuerdan fue fundada en Venezuela el 17 de abril del año 2007, en esa cumbre histórica en la isla de Margarita. La UNASUR ha venido construyendo los consejos sectoriales. El Consejo de Organismos Electorales de UNASUR fue creado apenas el próximo año y ya está activado. Se acaba de nombrar una misión especial, es la primera misión electoral que nombre UNASUR en su historia, así que va a ser historia el 7 de octubre en Venezuela. Hemos sido notificados que ha sido seleccionado el doctor Carlos Chacho Álvarez, que fue secretario general de Mercosur, ex vicepresidente de Argentina,
secretario general en funciones de la LADI, para que sea el presidente de la misión. Como tú sabes, en Venezuela el Poder Electoral es quien dirige todo lo que tiene que ver con las misiones de acompañamiento electoral, y ellos son los que van a organizar la agenda, pero nosotros, a nombre del presidente Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, bueno, saludamos la activación de esta misión de acompañamiento electoral y todo lo que nos solicite el Poder Electoral para facilitar las funciones de esta comisión. Nosotros estaremos siempre en su disposición. Bien, le damos las gracias entonces al canciller Nicolás Maduro, quien muy amablemente nos ha ilustrado a propósito de estos acontecimientos que son tema del día en la agenda internacional de Venezuela. De esta forma volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Con el reporte de nuestro compañero Boris Castellanos llegamos al final de nuestra emisión estelar de la noticia.